Libro de Filipenses, capítulo 3. Versículo 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: en los planes del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y antes de entrar a meditar las escrituras en esta noche, quiero hablarles un poco acerca de lo vivido el miércoles pasado en el ayuno que tuvimos acá en la casa del Señor. Un tiempo muy hermoso, donde en medio de la adoración el Espíritu Santo ministró como Él quiso. El Señor usó a la pastora, y en la manera como Él la estuvo guiando, la iglesia se estuvo rindiendo delante del Señor. Yo estaba en la oficina, cuando llego hasta acá y me meto en ese tiempo, en esa atmósfera, era algo tan maravilloso, pero que a la vez yo sentía que era una oportunidad que Dios me estaba dando para hacer algo en mi vida. Y era como, o la tomas o la dejas pasar. Así que yo me postré y le descubrí mi corazón, le hablé con toda la sinceridad. Y en ese momento comencé a sentir cómo el Señor se agradaba, cómo lo que anhelaba mi corazón que Él hiciera comenzó a suceder. Y llegó el momento de yo pasar al altar. Pero cuando yo pasé, no
pasé a predicar, ni siquiera a ministrar, porque estando allí, lo que siguió fue que el Espíritu Santo continuó ministrando y mi vida siguió recibiendo. Entonces tuve una visión. Yo pude ver algo suspendido en los aires. Y podría decirte que la visión fue en este lugar. Yo lo veía hacia acá. Y veía como una maqueta. Pero no solo había una maqueta, habían unos planos. Yo lo veía. Y a mi parecer lo que yo estaba viendo era algo bueno, era algo agradable. Pero mientras yo me rendí al Señor, el Espíritu Santo me habló. Y Él me dijo que Él desbarataba mis planes para hacer cumplir en mi vida los de Él. Yo vi como esa maqueta, como esos planos fueron desbaratados, fueron desmenuzados al punto que desaparecieron. Y los que estaban acá saben lo que sucedió. El Espíritu Santo ministró como Él quiso, porque ya no se iba a hacer de acuerdo a mis planes. Se iba a hacer de acuerdo a los planes de Él. Y entonces comenzaron a haber liberaciones, comenzaron a haber sanidades. El Espíritu Santo se derramó y comenzamos a ver cómo bautizaba gente hablando en nuevas lenguas. Y fue una gloria, algo poderoso. La pastora y yo no tuvimos más tema del cual hablar, pero muchos de los que testificaron, lo que vivieron, lo que sintieron, lo que les pasó. Y nosotros decíamos, la pastora y yo, que teníamos tiempo, que algo como lo que vivimos en esa mañana, en este lugar, no estaba aconteciendo. Sí, ustedes dirán, pastor, pero yo todo el tiempo he estado viendo cosas maravillosas, he estado sintiendo. Pero lo de esa mañana fue otro nivel. Yo me atrevería a decir que es algo que no tiene precedente. No me atrevo a decir que fue lo más grande que vamos a ver acá, pero sí me atrevo a decir que hasta este día era lo más grande, o es lo más grande que hemos estado viviendo en este lugar. Fue tremendo. En la noche todavía escuchamos testimonios de una de las personas que estuvo acá, de una sanidad, un milagro poderoso que hizo el Señor. Lo importante de aceptar que en nuestra vida se cumplan los planes de Dios antes que los nuestros. La escritura que acabamos de leer nos está hablando de un hombre llamado Pablo. Pablo de Tarso. Un hombre que tenía sus propios planes. Y que a la hora de argumentar
la razón de lo que él era. Toma como referencia que era de el pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, que en cuanto a la ley era fariseo, que en cuanto a la justicia que era conforme a la ley era irreprensible. En otra escritura, en el libro de los Hechos, también hace mención de quién había sido su maestro, un hombre llamado Gamaliel. Y de acuerdo a la formación, a la preparación que él tenía, él caminaba llevando a cabo sus propios planes. Y en los planes de él, creyendo que estaba haciendo lo correcto, era un perseguidor de la iglesia. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Estamos acá porque no crea usted que él se sentía equivocado. No crea usted que él se consideraba en el error. Él sentía que estaba en lo correcto, que en lo que él hacía tenía la razón. Y no hay cosa más peligrosa que estar en un error creyendo que se tiene la razón. Así que, de acuerdo a los planes que él tenía, dice la escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 9, que él se dirigía hacia la ciudad de Damasco. Y yendo hacia Damasco, dice la escritura que una luz le rodeó y él cayó. Pero cuando él cae, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando él escucha la voz, él buscó para ver quién era, pero el resplandor de aquella luz no le dejaba ver. Por lo que él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga?, le pregunta Pablo a la voz que le había hablado. Entonces el Señor le da una orden. Le dijo hacia dónde se debía dirigir. Cuando él se levanta para dirigirse, entonces nota que en sus ojos habían unas escamas que no lo dejaban ver. Estamos acá, iglesia. Entonces entendió que había quedado ciego. Entonces entendió que la voz que le había hablado, para hacerlo obedecer, para sacarlo del error en el que él se encontraba,
Estamos acá. Tuvo que permitir que él quedara como ciego. Yo no sé cuántos me están siguiendo en esta noche, pero hay gente que para poder salir del error, el Señor va a tener que hacer algo que ellos entiendan que no es como ellos dicen, sino que es como Él está diciendo. Pablo creía que tenía la razón. Y yo le digo una cosa, que cuando el corazón del hombre está obstinado, entonces el Señor usa métodos que muchas veces no son los que el mismo Dios, ni siquiera el mismo Dios, los quisiera utilizar. Vea, si Pablo se levanta sin la dificultad de poder ver, ese hombre hubiera seguido su camino a encarcelar a los cristianos que estaban en Damasco. Estamos acá porque hay gente que cuando se ven en la prueba, en la dificultad, en la necesidad, son fáciles para decirle a Dios: Señor, sácame de esta. Sácame de esta una vez más, Señor. Que yo te prometo que yo te voy a servir, que yo te voy a seguir, que yo no me voy a apartar más. Quedó como, quedó ciego, porque el Espíritu Santo tenía unos planes con él. Y si el Espíritu Santo no refrenaba la locura de él, él no hubiera atendido a lo que el Señor le había hablado, sino que hubiese continuado con su obstinación, en su pecado, en su rebeldía, en su desobediencia. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si alguien me está siguiendo en esta noche. ¿No cree usted que el que está en el error, como lo estuvo Pablo, está dispuesto con facilidad a dejar ese camino, a dejar la desobediencia, a dejar la rebeldía, a dejar de llevarle la contraria a Dios? Cuando Saulo se vio ciego, Señor permitió que los hombres que iban con él lo llevaran hasta la ciudad. Y él oraba. Dice la Escritura que en 3 días este hombre ni comió ni bebió agua. ¿Usted sabe lo que es eso? El hombre estaba notando que la cosa era en qué, en serio. Sí, porque hay gente que está esperando que la dificultad, que la prueba, que la necesidad, que la enfermedad, que el desempleo. Vamos acá, iglesia. Que deje de llover. Que se arregle el problema de los mototaxis. Que pasen los días de noviembre. Pablo estaba allí orando. Y yo me imagino
imagino que parte de su oración era diciéndole al Señor: quítame estas escamas, Señor. Señor, no puedo ver. Se le quitó el hambre. La Biblia no dice que hubiera ayunado, porque si hubiese sido ayuno, allí estuviera registrado. Fue que al hombre se le quitó hasta el hambre, el apetito. Hay gente que en medio de la prueba, de la dificultad, se le quita hasta qué, hasta las ganas de comer. No quieren comer, se les va el sueño. Así estuvo Pablo. Pero mientras eso estaba sucediendo, ¿qué era lo que el Espíritu Santo estaba haciendo? Estaba desbaratando los planes de Pablo. Hay planes del hombre que no se desbaratan de otra manera. Se desbaratan cuando Dios los mete, dijo un predicador, en la olla a presión y lo pone a pitar hasta que no sé qué, hasta que no se ablande. Pablo lloraba, oraba, hasta que el Señor le dio una visión. Él vio que un discípulo llamado Ananías entraba, llegaba hasta donde él se encontraba. No iba a acontecer de otra manera. No era que a él lo iban a llevar donde los médicos y los médicos le iban a hacer una cirugía. No era que le iban a aplicar unas gotas en los ojos. Porque hay gente tratando de cambiar algo que fue el mismo Dios quien lo permitió, para que cambiara su mentalidad, su obstinación, su rebeldía, para que desistiera de llevarle la contraria. Y aún así insisten en buscarle solución a lo único que quien lo puede solucionar es ¿quién? Dios. El Señor le reveló a él mismo que iba a venir un discípulo llamado Ananías, que iba a imponer sobre él las manos, y cuando él le impusiera las manos, entonces las escamas caerían y él recobraría la vista. Y iba a poder ver, pero ya no iba a ver para continuar en el camino que él iba, sino que iba a ser todo lo contrario. Ahora iba a ser aquello que el Espíritu del Señor le estaba hablando. Eso es lo que tiene que suceder cuando el Señor desbarata tus planes. Tú no tienes que volver a hacer aquello que antes hacías. El Señor le habla a Ananías y le da la dirección donde se encontraba Pablo, que fuera hasta donde él estaba, que orara por él porque Pablo estaba orando, que le impusiera las manos. Pero entonces el Señor también le revela algo a Ananías que ya se lo había revelado al mismo Pablo. El Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y delante de los hijos de Israel. Amén. Pablo tenía una formación, tenía una preparación.
El hombre estaba capacitado, pero la formación, la preparación, la capacitación que él tenía no era para hacer daño a la obra de Dios. No era para ser enemigo de la iglesia del Señor. Era para todo lo contrario. Hay gente que no ha entendido por qué Dios les ha permitido llegar hasta donde han llegado. Hay gente que no ha entendido el propósito que Dios tiene con sus vidas, por qué Dios lo ha bendecido, por qué Dios lo ha prosperado. El Señor quiere usarlo para bendición de su reino. La capacitación, la preparación. Entonces el Señor les revela a Ananías lo que iba a acontecer con Pablo. Pablo iba a llevar el evangelio del Señor delante de reyes, delante de los hijos de Israel. Pablo iba a ser apóstol a los gentiles, quien predicaría a todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. Sin embargo, él estaba haciendo en un tiempo era todo lo contrario. En un tiempo estuvo matando a los que caminaban en el camino del Señor, y ahora Dios lo estaba escogiendo para que hiciera que aquellos que no caminaban entonces comenzaran a caminar en este camino. Usted sabe lo que significa eso. Eso se llama desbaratar por completo los planes de una persona. No quedar sombra de lo que un día esa persona hizo, de lo que un día fue. Cuando Ananías llega saludando al hermano Pablo. Hermano Pablo. Es la primera vez que le dicen a Pablo hermano. Hermano Pablo. Ya el hombre estaba ¿qué? Ya el hombre estaba rendido. Porque déjeme decirle una cosa. Cuando el Señor le dijo a Ananías que fuera donde estaba Pablo, él al principio no quería. Le dijo: Señor, he oído de este hombre. Pero el Señor le dijo: tranquilo, que ya yo lo metí ¿dónde? En la olla a presión. Tranquilo, que ya yo lo dejé ciego por un tiempo. Hay gente que para que el carácter le pueda cambiar, porque a veces uno dice: ay, Dios mío, me da cosa como que de decirle al hermano, a la hermana, porque cuando uno le dice las cosas como que no le cae bien, como que no le sienta, porque yo no sé ni cómo va a reaccionar. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque el Pablo del que tú escuchaste hablar, ya de ese no queda nada. Ya ese lo procesé yo. Así que Ananías llega ahora, y así como Dios se lo había revelado a Pablo y como se lo había dicho a Ananías, a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos. Pero no solo eso sucedió. Había unos planes que se tenían que ejecutar. No eran planes de hombre, eran los planes de Dios. Y la obra de Dios no se hace con ejército ni con fuerza, dice la palabra de Dios. La obra de Dios se hace con el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Ananías oró por Pablo, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó. El Espíritu Santo
Santo no llena a alguien que quiere hacer sus propios planes. El Espíritu Santo llena a aquel que está rendido a hacer la voluntad de Dios. El que dice: yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. No se hará a mi manera, no se hará como yo diga, no se hará donde yo diga, no se hará, Señor Dios Todopoderoso. Y salabacante, Espíritu Santo de Dios, de una manera contraria a la tuya, se hará a tu manera. Las escamas se le cayeron. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. No tuvo que esperar como muchos acá. Nos tocó esperar días, meses, años. Yo tengo el testimonio de una mujer que está en este lugar, cuyo nombre me reservo. Cuando ustedes la escuchan hablar, ella, una de las cosas que dice cuando le preguntan cuántos años en el Evangelio, ella dice: yo me considero que toda mi vida he estado caminando con el Señor. Y una madrugada, en un lugar que creo yo era como este espacio, estábamos orando y allí el Espíritu Santo se derramó sobre ella. Y ahí habló en nuevas lenguas. Y esa mujer tenía un gozo en su corazón. Ese día ella entendió que el Espíritu Santo la quería llenar, pero se tenía que poner de acuerdo con el Señor. Se puso de acuerdo con Dios y el Espíritu Santo la llenó. Pablo, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente dice la Escritura que fue bautizado en agua. Tampoco se puso como muchos que llevan 7, 8, 10 años congregándose y vienen los bautismos para el próximo. En algunos casos dicen que para el próximo, en otros no se tiene fecha. Pablo sabía que los planes de él habían sido ¿qué? Desbaratados. Y que ahora los planes que se iban a llevar a cabo en su vida eran los planes del Espíritu Santo. Y que para que esos planes se pudieran ejecutar era necesario bautizarse en agua. E inmediatamente se bautizó. Dice la Escritura que luego que se bautizó, inmediatamente comenzó a predicar al Señor. ¿Por qué? Porque inmediatamente se convirtió, comenzó a dar frutos, se apartó del pecado, comenzó a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Porque a lo mejor muchos me dirán: pastor, pero ya yo hace tanto tiempo me bauticé. Pero te pregunto, ¿será que tú estás viviendo como inmediatamente comenzó a vivir Pablo? Pablo ahora estaba en manos del Espíritu Santo. Ahora Pablo no iba a donde él quería, ni hacía lo que él quería. Pablo entendió que había un llamado sobre él. Y es lo que dice acá
en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Dice acá: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. En los planes del Espíritu Santo, Pablo se encontraba en los planes del Espíritu Santo. Y llegó el tiempo en que, estando en la iglesia de Antioquía, ayunando y orando, dice la Escritura que habían hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, a los que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartarme a Pablo para la obra que lo he llamado. En otras palabras, es tiempo de que Pablo comience. Es tiempo de que mis planes en Pablo se comiencen a ejecutar. Hace tiempo yo desícelos de él, y ya es el tiempo que los míos se comiencen a llevar a cabo. Alguien tiene que entender que el Espíritu Santo le está hablando. Ha llegado el tiempo de que sus planes se comiencen a ejecutar en tu vida. Los planes del Espíritu Santo. Pablo estaba en esos planes. Qué hermoso es saber, tener la convicción, la seguridad qué agradable es cuando el Señor confirma ese llamado. Acá vemos al mismo Espíritu de Dios confirmando que Él había sido quien había llamado a Pablo, quien lo había ungido, quien lo había capacitado. Y dice el verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Amén. ¿Quién fue el que le hizo la agenda a Pablo? El Espíritu Santo. Fue el que le hizo la agenda. Fue el que le dijo: vas a coger para acá y no para allá. Pero el que no tiene al Espíritu Santo hace su propia agenda. Estamos acá. Se va y lo sustenta con las Escrituras. Porque es que el Señor nos dio un mandamiento: ir y predicar el Evangelio. Sí. Pero acá vemos que a los que el Señor en ese momento le entregó, Él mismo era el que los estaba ¿qué? Guiando hacia dónde se debían dirigir. Porque Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden. Él fue el que los el que los llamó, pero también fue el que lo envió. Para eso lo escogió, para que Pablo viviera bajo los planes del Espíritu Santo.
y no bajo los planes de Él. Amén. Dice el capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oye, el Espíritu Santo prohibiendo hablar la palabra de Dios en un determinado lugar. Si el Espíritu Santo lo prohíbe, hay que obedecer a lo que el Espíritu está ordenando. Son los planes del Espíritu, no eran los planes de Pablo. Le dijo, no vas a hablar la palabra de Dios en este lugar. No se lo permitió. Pero sigue diciendo, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. No, para allá no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. ¿En dónde? En Macedonia. Era el lugar donde el Espíritu del Señor quería que Pablo predicara. Y si usted supiera lo que le sucedió a Pablo en esa ciudad. En esa ciudad, Pablo fue encarcelado. En esa ciudad, Pablo fue azotado. Pero en esa misma ciudad, donde Pablo fue encarcelado, fue azotado. En la cárcel donde le encarcelaron y donde le azotaron, dice la Escritura que el carcelero, creyendo por un terremoto que había habido, que los presos se habían fugado, y Pablo le detuvo, le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Ese hombre, al ver lo que había acontecido, entonces le pregunta a Pablo que qué debía hacer para ser salvo. Y entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese famoso versículo, y que a la vez nos da la seguridad, la confianza de que no solamente mi vida, sino toda mi casa, mi familia se salvará para la gloria del Señor. ¿Sabes por qué ese versículo se pudo escribir? Porque cuando el Señor le dijo a Pablo que pasara a Macedonia Pablo pasó. Por eso ese hombre se pudo salvar. Por eso toda su casa se pudo salvar. Por eso todos los presos que estaban en esa cárcel, mientras ellos se quejaban, escuchaban a unos hombres que, aunque los habían azotado y los habían metido al lugar más adentro de la cárcel y los habían amarrado al cepo, podían adorar a Dios. Los planes del Espíritu Santo siempre serán mejores. Serán de bendición para tu vida, pero serán de bendición para todos los demás. Iglesia, no te niegues, no te resistas, no vayas en contra de lo que el Señor le ha hablado a tu vida. No provoques lo que provocó Pablo, unas escamas en tus ojos. No provoques una enfermedad. No provoques un problema familiar. No provoques una crisis financiera. No provoques que un hijo se te desvíe, se te descarríe. No provoques que te echen del empleo. No provoques. Pablo provocó unas escamas en los ojos que le hicieron entender el propósito que el Espíritu Santo tuvo con él. Pero ese hombre que un día caminó en contra de los planes que tenía Dios con él, pudo decir, cuando ya estaba finalizando la carrera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe,
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona que el Señor tiene preparada para aquellos que deciden vivir para Él. Esta es una noche para renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Te lo garantizo, jamás en la voluntad de Dios, escucha bien, te irá mal. Por muy difícil que parezca, todo lo que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios siempre será para bien. La Escritura declara que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mientras que tu propia voluntad te puede llevar al fracaso, te puede llevar a la destrucción, te puede llevar a la muerte, te puede llevar a la perdición. Alguien debe adorar a Dios en esta noche y decir: Señor, yo acepto tus planes para con mi vida. Desisto de hacer mi propia voluntad.